Desde organizaciones de derechos humanos criticaron rotundamente la postura de la ex jefa comunal de Providencia sobre la dictadura en el país, y justamente de esto vamos a conversar de inmediato con Marcelo Acevedo. Él es presidente de Sitios de Memoria del Estadio Nacional y coordinador nacional de Sitios de Memoria. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias a ti por conversar en el espacio de Súbela News. ¿Veías lo que dijo la candidata Evelyn Matei desde la sociedad civil? Porque solo escuchamos al mundo político anteriormente. ¿Cuál es su posición frente a las declaraciones de Evelyn Matei? Y personalmente a ti, Marcelo, ¿qué te pasa cuando escuchas este tipo de declaraciones? Bueno, de la sociedad civil reaccionamos rápidamente a las declaraciones de la candidata Evelyn Matei. Nos parece un poco, desde el punto de vista histórico y además de las víctimas, aberrantes sus declaraciones. Me parece que eso no solamente atenta con las miles de víctimas de la dictadura y sus familiares directamente, porque indirectamente la sociedad completa fue quebrada, sino que también atenta con la democracia. Creo que eso es muy peligroso, que discursos de este calibre negacionista se vayan instalando o se vengan instalando hace mucho tiempo, ¿cierto?, en la palestra. Creo que no habíamos visto una candidata presidencial de Chile Vamos, en este caso, tan abiertamente a favor de la dictadura y con un tinte bien pinochetista. Nosotros creemos que efectivamente nosotros sacamos una declaración y dentro de esa declaración también dejamos ver que efectivamente nos parece que la candidata Evelyn Matei se saca una careta, se saca efectivamente esta careta que siempre ha sido fanática, ¿cierto?, o adherente del golpe de Estado y del pinochetismo, y solamente cuando hay conveniencia política, ¿cierto?, ha disminuido o aminorado su discurso. Pero nosotros creemos que efectivamente esto es una política que ella cree que fue necesaria, que por supuesto no es así. La dictadura, desde el mismo 11 de septiembre hasta que terminó 17 años de cruel y larga dictadura, fue un atentado, ojo, no solamente con la democracia y las personas, sino que también con la legalidad, porque la dictadura, al momento del quiebre de la democracia, es completamente ilegal, independiente de que años después el presidente de la Corte Suprema haya investido, ¿cierto?, al dictador con la calidad de presidente. Son dos cosas distintas, pero la dictadura efectivamente a lo largo de 7 años fue absolutamente ilegal, arbitraria. Marcelo. Y otra cosa importante, porque la candidata, perdón que te interrumpa, la candidata dice que hubieron unos locos que se pasaron, ¿cierto?, de rosca, no me acuerdo bien las palabras, pero esto no es así. Esto fue una política de Estado del terror. No fueron 1, 2, 3, 4 personas que cometieron violación de derechos humanos. No, esto fue una política de Estado. Fue una política de Estado, no solamente en Chile, fue una política de Estado en el Cono Sur. Marcelo, y le pido por favor al equipo de dirección que nos pueda mostrar la tabla con algunos datos que son del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, para ponerle números también, ¿no?, a lo ocurrido. En el año... me lo quitaron, pero lo estamos viendo en pantalla, entiendo, ¿no? 16 personas al día murieron en 1973. En 1974 hay 421 número de personas asesinadas y detenidas. Quiero decir, en el año 1973 hay 1.832. 16 personas por día. En 1975, 158 personas por día. Una persona cada 2 días fallecida o detenida. En el 76, 167, una persona cada 2 días. En el 77, 46 personas detenidas o fallecidas, una persona cada 8 días. En 1978, 18 personas asesinadas y detenidas, es decir, una persona cada 20 días. En el año 79, 22 personas asesinadas o detenidas desaparecidas, una persona cada 17 días. Con estos números, Marcelo, te quiero preguntar, y para que aquellas personas que no conocen lo que ocurrió en nuestra historia, ¿qué tipo de torturas y violaciones a los derechos humanos, según los documentos oficiales, se habrían realizado durante el paso de Fernando Matei en la dictadura cívico-militar?
A ver, hay que también diferenciar respecto también a Fernando Matei. Fernando Matei, si bien él fue comandante en jefe y es por eso que se conoce públicamente, él fue además director de la Academia de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Y eso fue en diciembre de 1973 hasta 1975. Y en esa academia efectivamente se cometieron violaciones de derechos humanos, se cometieron torturas, como ahogamientos, violaciones, torturas físicas. No quiero describir las torturas porque me parece que sí. un poco, no hay problema. Es un poco... puede ser ridiculizante para la persona, efectivamente yo creo que, claro, ella destaca, ¿cierto?, a su padre, por supuesto, destaca a su padre que al plebiscito, ¿cierto?, del sí, el no, fue el primero que se reconoció, pero efectivamente deja de lado o esconde, ¿cierto?, la historia efectivamente que tiene el general Matei a lo largo de la historia. Efectivamente, para el 11 de septiembre, la candidata Evelyn Matei y Fernando Matei no estuvieron el día del 11, pero él asume, ¿cierto?, como director de la Academia de la Fuerza Aérea en diciembre del 73, vuelvo a repetir, hasta el 75, y en esa academia efectivamente fue un centro de prisión, tortura y exterminio. Hay que recordar, y hablando tú de datos, en Chile, de acuerdo a la Comisión Valech, fueron 1.132 los sitios de prisión, tortura y exterminio a lo largo del país. O sea, un número aberrante para la poca cantidad de personas que habíamos en esa época. Y por lo tanto, como tú señalas datos, efectivamente es un dato relevante, es un dato que efectivamente es de la causa. Y me parece que la candidata Evelyn Matei no solamente desconoce la historia, no solamente quizás tiene un tinte negacionista, ¿cierto?, quizás por su misma familia, sino que además una candidata que no se ha instruido, porque estos son documentos oficiales, ¿no? Aquí no hay una invención de la izquierda, como ella dice, no, son documentos oficiales, se han desclasificado también documentos, ¿cierto?, de Estados Unidos, se han desclasificado documentos importantes a nivel internacional y dan cuenta efectivamente de la magnitud del terrorismo de Estado que sufrió Chile, ¿cierto?, sobre la sociedad chilena. Porque esto no fue que fue solamente unos pocos, fue sobre toda la sociedad chilena. Hay que recordar que los prisioneros, y la primera etapa que ella misma menciona, que es del 73 al 74, la mayor cantidad de prisioneros eran trabajadores, eran estudiantes. La media de la persona que era prisionada era entre 25 y 26 años de edad, eran jóvenes. No eran efectivamente ni terroristas ni delincuentes, no existía tampoco guerra civil, como ella lo dice, porque no existía enfrentamiento. Por lo tanto, hay que desmitificar ese relato, ¿cierto?, que instala la derecha de vez en cuando y trata de minorar, ¿cierto?, o trata de justificar el golpe de Estado. Por supuesto que, de acuerdo a los documentos oficiales, de acuerdo a las mismas causas judiciales que se han llevado desde el año 90 hasta la fecha, han establecido de que hubo terrorismo de Estado y por lo tanto violaciones masivas de los derechos humanos, y no existió esto de la guerra civil, ¿cierto?, y esta instalación del enemigo interno que se instaló previamente en la dictadura para justificar el golpe. Conversamos con Marcelo Acevedo, el expresidente de Sitios de Memoria del Estadio Nacional y coordinadora nacional de Sitios de Memoria, a propósito de los dichos ayer de la abanderada de Chile Vamos, donde se justifican, ¿no?, la violación a los derechos humanos de la dictadura. Marcelo, ¿qué significan los dichos de Matei para quienes sufrieron las consecuencias de la dictadura de Augusto Pinochet? ¿Y qué tan necesaria es una ley contra el negacionismo en Chile? Bueno, nosotros estamos efectivamente hace mucho rato haciendo o tratando de impulsar un paquete legislativo respecto a este tema. Creo que una ley contra el negacionismo se hace necesaria, y esto, bueno, muestra un botón efectivamente que una candidata presidencial diga tales aberraciones. Siempre se ha discutido efectivamente que la ley, una ley contra el negacionismo alteraría la libertad de expresión. Yo creo que eso está un poco descartado, y eso lo vemos también en Alemania. O sea, en Alemania hay una ley contra el negacionismo y nadie dice que Alemania se cuarta la libertad de expresión. Por lo tanto, yo descartaría de plano ese hecho, y se hace muy necesaria efectivamente varias leyes. Una ley efectivamente contra el negacionismo, una ley efectivamente de memoria o de sitios de memoria, para poder establecer efectivamente como política pública el trabajo de memoria que se hace no solamente en los sitios de memoria, sino que además a nivel de colegio, a nivel de universidades. Tiene que ser transversal la política de memoria, porque y también yo he escuchado una vez que salieron estas declaraciones, también parte de la derecha que dice que volvemos atrás de hablar efectivamente como del pasado.
Yo creo que se comete una falacia argumentativa, porque lo que nosotros es hablar del pasado, pero efectivamente para el futuro, para que efectivamente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras generaciones no sufran violaciones de derechos humanos y no sufran terrorismo de Estado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, el trabajo de memoria, los sitios de memoria, es un trabajo de futuro, no de pasado. Sí, sin lugar a dudas, es muy importante lo que remarcas, considerando que hace poquitos años atrás, ¿no? Se cumplieron 50 años en la conmemoración de los 50 años del golpe, y justamente el sector que representa Chile Vamos no firmó la declaratoria de justicia y democracia ahora y siempre, ¿no? Ahora esas noticias que quedaron, ¿no? en el 11 de septiembre del 2023 parecen tomar fuerza y vigor de cara a las elecciones presidenciales. Y justamente, y en honor al tiempo, te quiero preguntar cuál es el riesgo de que este tipo de discursos negacionistas frente el escenario electoral, ¿qué tan grave es para ustedes desde sitios de memoria, donde también se agrupan a víctimas y familiares de la dictadura cívico-militar, que tomen fuerza ideas como esta? Bueno, es peligroso no solamente para los sitios de memoria, no solamente para los familiares que fueron víctimas de dictadura, sino que para la sociedad completa. Nosotros hacemos un trabajo efectivamente no para quienes estamos en los sitios, sino que hacemos un trabajo efectivamente para la sociedad. Nosotros creemos que el valor de la democracia, el valor del respeto por la vida, por la integridad física del otro, es fundamental para una estabilidad democrática y un futuro mejor para Chile. Nosotros no hacemos la memoria para nosotros mismos. Lo que hacemos efectivamente, el trabajo de memoria, es para las generaciones futuras, es para la sociedad completa. No queremos efectivamente que nuestras generaciones sufran otra vez esa privación de derechos humanos, y queremos efectivamente que el nunca más, que parece ya una frase un poco que se manosea de vez en cuando, ¿cierto? Y un poco más bien retórica. Nosotros creemos efectivamente en el nunca más, pero ese nunca más hay que trabajarlo, hay que construirlo, y esa construcción se hace a través de políticas públicas, ¿ya? Y también esas políticas públicas tienen que entenderlo los políticos, sobre todo, que tienen que ir marcando una línea efectivamente que no vaya en retroceso de las políticas de memoria, de las políticas efectivamente de impunidad, las políticas que relativizan un terrorismo de Estado que fue cruel, sangriento por 17 años, y que no solamente, y vuelvo a repetir, sufrieron las víctimas directas, sino que la sociedad completa se quebró. Marcelo Acevedo, presidente de Sitios de Memoria del Estadio Nacional y coordinadora nacional de Sitios de Memoria, muchas gracias por conversar hoy con nosotros en Sura News. Solo un datito, lo compartieron ahí en el chat. Van a haber visitas guiadas por los sitios de memoria, ¿no? Corrígeme, el sábado 26 de abril a las 11 de la mañana y todos los sábados del año, este sábado 19 de abril, cerrado por feriado legal, ¿no? Para quienes quieran conocer, adentrarse en nuestra historia, ¿no? Así es, nosotros tenemos abierto todos los sábados visita guiada a las 11 de la mañana. Efectivamente este sábado no tenemos visita guiada, pero todos los sábados está la visita guiada en el Estadio Nacional. ¿Dónde se reúnen? También, ¿perdón? ¿Dónde se reúnen como para que la gente pueda llegar? Sí, es Avenida Grecia 2001, entrada de la piscina olímpica. Perfecto. Que es la entrada más cercana a Pedro Valdivia. Perfecto. A pasos del metro, entonces. Y al frente del paradero. Así es. Perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy. Y desde Sura News, por supuesto, remarcamos que un país sin memoria es un país sin futuro.